Listo, entonces vamos a iniciar pues con esta conferencia del día de hoy. Por aquí también nos saluda Danadier, nos deja un saludito a todos. Pedro Arnulfo nos saluda desde Colombia y bueno, vamos a iniciar con este tema. Les decía pues que el objetivo de esta conferencia es que nosotros lleguemos a comprender la importancia de dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior, que tomemos este trabajo interior como lo que realmente es, algo muy, muy serio, ¿sí? Y bueno, y que también nosotros aprendamos cómo podemos llegar a lograr esa continuidad de propósitos que es la que al fin y al cabo nos permite alcanzar esa meta de la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a estar explicando qué es un centro de gravedad. Como pueden ver aquí, un centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema, ¿sí? Ese punto de gravedad pues ejerce una fuerza y hacia así entonces atrae lo que está pues a su alrededor. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el sistema solar, ¿sí? Ese sol pues ejerce una fuerza de gravedad sobre los planetas que orbitan a su alrededor, ¿no? Y por eso pues ellos orbitan ahí a su alrededor constantemente. Vamos a ver que por ejemplo la Tierra ejerce una fuerza de gravedad sobre pues los objetos y es por eso que nosotros podemos caminar sobre la tierra porque somos atraídos hacia esta, ¿sí? Eso pues también pasa en nuestra psicología en torno pues a nuestra vida. Si lo llevamos al tema del conocimiento, vamos a ver cómo, por ejemplo, nuestro centro de gravedad viene siendo ahora mismo la personalidad. Entonces nosotros giramos, nuestra vida gira en torno a la personalidad, a las cosas de la personalidad, a esos componentes de la personalidad. Ustedes ven que pues la personalidad se crea de los 0 a los 7 años y a partir de allí pues nosotros vivimos en pos de esa personalidad, alimentando la personalidad y fascinados con esa personalidad, ¿sí? En base a esa personalidad nosotros, por ejemplo, desarrollamos los conceptos por ejemplo, de la profesión y uno se forma como un médico. Ustedes ven cómo nuestra vida pues gira en torno a las cosas que pues están relacionadas con la medicina y así por el estilo. El objetivo pues de esta conferencia es mostrarnos pues ese error y que aprendamos cómo trasladar ese centro de gravedad que pues es nuestra personalidad y en torno a lo cual pues nuestra vida gira hacia lo que es la conciencia, para que nuestra vida gire en torno a las cosas de la conciencia, aquellas cosas que nos van a llevar a despertar nuestra conciencia y a lograr ese objetivo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Bien. Tenemos entonces también que hablar con respecto a lo que es la continuidad de propósitos, porque cuando uno tiene continuidad de propósitos, pues es cuando realmente uno puede lograr un objetivo, ¿sí? Ustedes se trazan cualquier objetivo, dígase, no, yo voy a hacer tal o cual profesión o yo voy a lograr sobresalir en tal o cual deporte, lo que sea que ustedes quieran lograr. Para ustedes llegar a ese punto, ustedes tienen que tener esa continuidad de propósitos, ustedes tienen que actuar y que avanzar en pos de eso que ustedes quieren lograr. Es como un camino que tiene que recorrerse hasta tanto uno llegue a ese punto o llegue a esa meta. Eso es tener continuidad de propósitos. Se puede dar el caso que en pos de lo que es el ego, las cosas egoicas, incluso, bueno, esas cosas que hablábamos de la personalidad, uno pues tenga pues o desarrollo, genere ese deseo, ¿no? De conseguir algo y uno le meta toda esa energía, todo ese tiempo y toda esa pasión y hasta pues lo consigue, se puede dar, aunque la mayoría de nosotros realmente pues no tenemos una continuidad de propósitos. La mayoría de nosotros iniciamos algo y como vimos precisamente en la conferencia anterior, a la menor dificultad pues uno está avanzando, uno lo está abandonando, ¿no? Y ya está buscando pues otra cosa que hacer, porque qué difícil. Pero hay personas que fíjense que sí, ¿no? Tienen pues unos deseos o una codicia tan grande y pues trabajan y dan todo su tiempo y toda su energía a un trabajo o a una profesión y consiguen ese
objetivo de, por ejemplo, tener dinero o de ser millonarios, ¿no? Y ahí pues han metido toda su energía, que ojalá y pues tuviéramos ese enfoque, esa fortaleza y esa continuidad de propósitos para las cosas de la conciencia, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos que saber que no existe en nosotros una verdadera individualidad. Y por tanto, como no existe una verdadera individualidad, entonces no sería posible que haya una continuidad de propósitos. Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros no somos uno, sino que somos mucho, somos millones. Tenemos miles de formas equivocadas de ser, formas diferentes de ser, miles de estados diferentes, de egos, de yoes, de defectos psicológicos, y cada yo quiere una cosa en particular. ¿Sí? Cada yo quiere algo, cada yo es egoísta, cada yo va a vivir y va a tirar por lo que quiere, por lo que desea, ¿no? Entonces a veces pues el yo que más uno alimenta es el que sobresale y el que más tiempo pues pasa en la máquina, pero la realidad es esa, nosotros nunca somos la misma persona, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Y cómo nos afecta en el tema de que haya una continuidad de propósitos que nos lleve pues al éxito o alcanzar nuestro objetivo. Que lo que un yo quiere hacer hoy, entonces luego mañana viene y se nos monta otro yo y ya entonces pues queremos hacer otra cosa y abandonamos aquella, ¿no? Que ese otro yo quería hacer en ese momento. Ya ahora lo que queremos es hacer esto, ¿no? Entonces eso evita que se dé esa continuidad, que nosotros recorramos todo ese camino, que siempre mantengamos pues ese ánimo en pos y esa voluntad en pos a esa acción que nosotros tenemos que realizar para alcanzar entonces aquello que se quiere. En determinado momento un yo dice que sí y en otro momento pues entonces un defecto psicológico dice que no. Entonces el ánimo que uno tenía para aquello para lo cual uno dijo que sí, pues entonces ya no está, porque es otro defecto psicológico que está manejando la máquina y ese defecto psicológico en este momento pues quiere otra cosa, ¿sí? Nosotros somos pues muy veletas, pero esto no tan solo lo vamos a ver en esas cosas de la vida, ¿no? Claro que no. Lo vamos a ver también en torno a estos estudios, lo vamos a ver en torno pues a este conocimiento. Ese sentido de responsabilidad no existe en nosotros. Nosotros llegamos a estos estudios, nos entusiasmamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Luego entonces viene y se mete otro yo por cualquier circunstancia, puede haber, no sé, un desagrado, podemos no estar consiguiendo aquello por lo cual nosotros vinimos a estos estudios, entonces ahí se nos mete lo que es la desmotivación y pues se nos mete otro yo que pues se quiere ir para otras escuelas donde sí nos ofrecen, ¿no? Donde sí pues nos prometen que vamos a conseguir aquello que nosotros queremos, ¿no? O también pues nos dejamos tragar por las cosas de la vida, ese sabor vida. Entonces ahí uno tiene que reflexionar, uno tiene que constantemente estar observando pues esos yoes desmotivados, esos yoes que se sienten hastiados, esos yoes veletas, esos yoes buscadores, ¿no? Que buscan allí, que entonces pues luego van y ven allá, ¿no? A ver si le va mejor. Esos yoes que no practican, porque de ahí viene la raíz de todo, ¿no? Uno puede en este conocimiento llegar a un momento en el cual se siente frustrado, en el cual siente que pues no está avanzando, que no está logrando nada, y pues cuando uno se pone a reflexionar se da cuenta que la raíz de eso pues viene de la falta de práctica, ¿no? Al uno no ver pues esos resultados, obviamente esa motivación pues va decayendo. Entonces uno dice, ay, no, es que eso no funciona. Entonces en aquella escuela, pues sí, me dicen que yo puedo lograr tal o cual cosa y lo puedo lograr de una manera pues más fácil, ¿no? Entonces pues ahí uno abandona. Ya ahí se pierde pues obviamente la continuidad de propósito, ¿no? Y pues entonces termina uno yéndose a otra escuela. También uno tiene que observar mucho los yoes que pues vienen, que nos hacen interesarnos por el conocimiento. Uno tiene yoes que están interesados, por ejemplo, en desarrollar facultades, en desarrollar poderes. Y cuando pues eso no se da,
Esos yoes se desencantan, ya hemos hablado pues que aquí pues nos enseñamos a despertar poderes, ¿no? Que eso es algo que nuestro ser nos va confiando a medida que uno va despertando conciencia y avanzando en el trabajo pues interior, ¿sí? Entonces ya pues la persona frente a la falta de eso o ese yo, porque era por eso que venía, se desmotiva, ¿no? Entonces como que, ya, eso no sirve, déjame buscar otro lado en donde lo pueda hacer de una manera más fácil, ¿no? Y terminan pues abandonando los estudios, terminan desistiendo, abandonando ese camino que nos puede llevar hacia lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Y pues eso lo vamos a ver. Estamos hablando así a grosso modo, ¿no? El desarrollo de los 3 factores en ese camino que nos lleva pues hacia la autorrealización, pero lo vamos a ver en todos, ¿no? En todo, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en las prácticas, ¿sí? Cómo pues uno comienza con mucho ánimo a hacer sus prácticas y pues llega en un momento donde viene pues ese desánimo, se mete otro yo que ya pues no le interesa, que no quiere hacer la práctica, que pierde la motivación en torno al objetivo de la práctica, entonces ahí pues uno desiste, ¿no? Y uno ve pues cómo esa falta de continuidad pues está relacionado con esas leyes de octavas y de entropía que veíamos pues en la conferencia pasada, ¿sí? Bien. Otra cosa sobre lo cual nosotros tenemos que hablar es con respecto a algo que se le conoce como el experimento solar, ¿sí? El sol está pues haciendo un experimento. Cuando hablamos del sol, pues estamos hablando de ese Cristo universal, aquello que muchas personas le llaman, le conocen como Dios, ¿sí? Ese Cristo universal o ese sol pues está haciendo un experimento. Digamos que todo lo que existe en esta manifestación se ha creado, ha sido creado en pos a ese experimento. Todo, absolutamente todo. Y ese experimento busca generar pues hombres solares, hombres autoconscientes. Recuerden que pues nosotros emanamos como chispa desde ese absoluto, y cuando estamos allí en el absoluto pues éramos felices, pero no éramos autoconscientes, ¿no? Entonces es necesario que esa chispa baje a esta manifestación, pase por todo el proceso que se pasa en lo que es la evolución, para que de allí entonces salga la sabiduría, para que esa chispa se vuelva pues solar, se vuelva, y cuando hablamos de solar, de sol, pues estamos hablando de la conciencia, precisamente eso, se vuelva pues autoconsciente. Entonces absolutamente todo ha sido creado con ese motivo y con ese interés. Todo lo que existe, todos los planetas y las razas o subrazas que dan los planetas, pues han sido creadas con este objetivo, ¿sí? Bien, en torno pues a ese experimento solar, vamos a decir que pues en lo que vienen siendo nuestras gónadas, allí nosotros vamos a encontrar los gérmenes solares, esos gérmenes que nos permitirán a nosotros convertirnos en hombres solares, convertirnos en seres autoconscientes. Cuando hablamos de las gónadas, pues en el caso de los hombres, pues estamos hablando de los testículos, y en el caso de las mujeres, de los ovarios, ¿sí? Esos gérmenes solares pues no son nada más y nada menos que nuestra energía creadora sexual, esa energía que nos permite crearnos a nosotros mismos dándole un sabio uso. Recuerden que cuando nosotros le damos un sabio uso a esa energía, la canalizamos hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué pasa? Comenzamos ese proceso de creación. Regeneramos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, luego creamos el cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, ¿sí? Que son los cuerpos que nos permiten a nosotros pues tener presencia en esas dimensiones básicas de la naturaleza, ¿sí? Y que también pues nos permiten fundir toda esa energía o esa conciencia que se va liberando a través de ese proceso de muerte psicológica, ¿sí? Pero bien, ¿qué se necesita para que la semilla pueda germinar? ¿Sí? En primer lugar, pues nosotros necesitamos un conocimiento objetivo que esté enfocado a la práctica. ¿A la práctica de qué? De los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí?
Esos tres factores que recuerden que funcionan pues como un engranaje, son codependientes. No podemos decir que vamos a practicar dos y que vamos a dejar a uno afuera, ¿no? Y claro, enfocado a la práctica, porque la teoría, recordemos que no nos sirve para nada. Podemos tener la teoría de los tres factores y si no lo llevamos a la aplicación, pues obviamente no vamos a liberar conciencia, no vamos a desarrollar el amor, ni tampoco vamos a crear nuestros cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Recordemos que esos factores son nacimiento espiritual, que es la práctica de suprasexo, donde pues allí le damos un sabio uso a nuestra energía, canalizándola hacia adentro y hacia arriba. Muerte psicológica, que es la base de este trabajo, que es lo que nos permite liberar la conciencia atrapada por el ego, y el sacrificio por la humanidad, que es el factor que nos genera los méritos y nos lleva pues a descoistizarnos, a desarrollar lo que es ese amor verdadero. Nosotros recibimos el conocimiento y recordemos que allí se nos abren dos caminos, el camino del práctico y pues el camino del creyente, ¿no? Entonces, pues el camino del práctico nos lleva a ¿qué? Nos lleva pues a fanatizarnos, ¿sí? El camino, perdón, del creyente es el que nos lleva a fanatizarnos, mientras el camino del práctico, pues él es el que nos lleva a comprobar pues todas estas realidades y avanzar en nuestro trabajo interior. Con respecto a eso, pues hay una parábola muy interesante que nos dejaba el Maestro Jesús acerca de pues el sembrador, ¿sí? Él hablaba de cómo el sembrador pues iba y regaba unas semillas, y esas semillas, de acuerdo al suelo, al tipo del suelo en el cual caían, pues germinaban o no germinaban, ¿no? En principio él decía que pues había unas semillas que caían en el asfalto y esas semillas pues venían los pájaros y se las comían. Y pues eso hace referencia a las personas que reciben el conocimiento y pues simplemente no les interesa, ¿no? Hay veces que pues uno le entrega a una persona un volantico y la persona pues simplemente, ay, no le interesa, o pues lo enrulla y lo echa en el zafacón, ¿sí? Luego pues también nos habla de esas semillas que cayeron en piedra. Como no había tierra, pues no tenían entonces con qué sostenerse, ¿no? Y eso nos hace referencia pues a las personas que reciben el conocimiento y no comienzan a practicar, sino más bien que lo toman como una mera creencia. Luego pues nos hablaba de esas semillas que caían en una tierra que bueno, solamente era tierra, ¿no? No tenía piedra, por tanto pues tampoco tenían allí cómo sostenerse, la tierra era muy suave, y eso nos habla o hace referencia pues a esa mediocridad, ¿no? En torno a lo que es la práctica de los tres factores para la revolución de la conciencia. Uno dice que pues está practicando pero no le mete seriedad, entonces llega un momento obviamente pues en el cual pasa lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Puede llegar el hastío, la desmotivación, cualquier crisis, entonces uno termina abandonando esos estudios. Y pues también nos habla de esas semillas que cayeron en tierra fértil, una tierra pues donde había su poco de piedra, donde había pues esa tierra con los nutrientes necesarios, y esas entonces fueron las semillas que germinaron, que crecieron y que dieron pues sus frutos, ¿no? Entonces aquí vemos pues esas personas que reciben el conocimiento y comienzan a practicar pues el conocimiento y comienzan a avanzar en su trabajo interior, ¿no? Entonces ahí pues se comienza a ver el fruto, ¿sí? Aparte de ese conocimiento objetivo enfocado a la práctica, se necesita un cuerpo físico normal. ¿A qué nos referimos con esto? Con respecto pues a este trabajo, que la mente pues tiene que estar, vamos a decirle así, en buen estado, ¿no? Porque nosotros necesitamos reflexionar. Este trabajo, este proceso de muerte psicológica conlleva a lo que es la reflexión, ¿sí? Reflexionar, utilizar conscientemente pues esas habilidades de la mente, como la imaginación consciente, como la proyección y así por el estilo, ¿sí? También pues se necesita una columna vertebral que esté en buen estado, y con esto nos referimos a que pues no esté como partida, ¿no? Que haya habido una lesión donde esa columna pues se haya partido y haya una desconexión. Y el aparato sexual pues que también esté en buen estado. El aparato sexual tiene que estar en el estado idóneo para nosotros poder crear, ¿sí?
Entonces, pues una persona que esté castrada, pues obviamente no puede crear. Así como no podría engendrar un hijo físico, pues tampoco podría crear estos cuerpos internos, ¿sí? Entonces, hay pues ciertos procesos que las personas se hacen y para no tener pues, hijos que pueden ser revertidos. Entonces, en ese caso, pues deberían ser revertidos si nosotros queremos iniciar nuestro proceso de creación, ¿sí? Por ejemplo, hay casos donde las mujeres se cortan las trompas de falopio o las ligan, o los hombres se hacen una vasectomía. Estas operaciones pueden revertirse, se puede hacer una recanalización y bueno, eso sería necesario para iniciar pues el proceso de creación, ¿sí? Pues ya una persona que por ejemplo esté totalmente castrado, ¿no? No tenga los testículos o no tenga los ovarios o no tenga el útero o la matriz, pues igual como no se puede engendrar un hijo físico, pues tampoco se podría hacer el trabajo de creación, ¿sí? Y pues el tercer aspecto que necesitamos es la continuidad de propósitos. Tenemos ya el conocimiento objetivo orientado a la práctica y ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a practicar hasta tanto pues logremos la autorrealización íntima de nuestro ser, practicar incluso en esos momentos pues de crisis, en esos momentos de desánimo, ¿sí? Esa pues es la continuidad de propósitos. Entonces, cuerpo físico normal, mente, columna, aparato sexual, un conocimiento objetivo enfocado hacia la práctica y la continuidad de propósitos, aplicando y desarrollando pues esos tres factores para la revolución de la conciencia. Eso es lo que se necesita para que esa semilla pueda germinar y nos podamos convertir en seres autoconscientes o en hombres solares. Ahora bien, ¿qué pasa si el Sol fracasa en su experimento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerden que el experimento solar consta de ¿qué? De sacar hombres solares, ¿no? Entonces, el fracasar sería, por ejemplo, que una raza o que un planeta pues no dé frutos o ya haya dado los frutos que iba a dar, ¿no? Ya no da para más, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tira sus semillas, ¿sí? Digamos que de trigo, y pues junto con ese trigo empieza a salir un lote de cizaña y un lote de hierba mala? ¿Qué va a hacer esta persona? Pues va a arrancar todo eso, va a quemar todo eso, ¿sí? Y lo va a preparar para entonces sembrar semillas nuevas. Bueno, pues lo mismo va a pasar. Cuando el Sol fracasa en su experimento, pierde todo el interés por esa raza y esa raza queda condenada a la destrucción y a la involución, que pues son sucesos que han pasado en este planeta y que también pues van a pasar, ¿no? Se aproximan. Por ejemplo, ustedes nos han escuchado decir que nosotros estamos a final de raza, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya esta raza está muy degenerada, por segundos se degenera cada vez más, ¿no? A veces uno cree que lo ha visto todo y pues nos ponemos muy inventivos en torno a la degeneración y seguimos sacando cada vez más cosas, ¿no? Que son cada vez más bajas. Entonces ya pues esta raza no aguanta más degeneración. Entonces viene siendo hasta un acto de misericordia, ¿no? Que ya se limpie pues toda esta raza, ¿sí? Para que pues luego surja, digámosle así, pues una nueva, ¿no? Por eso ustedes ven que en estos momentos este conocimiento que anteriormente era entregado de labios a oídos se da de una forma tan abierta, porque ya lo que se trata es de sacar, ¿sí? Como de recoger lo último, a ver si hay alguna chispa, algunas personas que realmente quieran hacer pues un trabajo interno, que quieran revolucionarse a sí mismas. Y pues de eso hay bastante poco, poquísimo diría yo. Y fíjense que son tan misericordiosos los seres que pues esta raza ya se le han dado fechas anteriores para exterminarla. Entonces pues a veces sale un grupito, ¿no? Y salen algunas personas como que quieren hacer como un trabajo y empiezan a mover pues ese sacrificio por la humanidad, y vienen algunos maestros y meten la mano y ponen pues ahí parte de su dharma y pues los retrasan un poquito más por esas personas que muestran como ese interés en avanzar. Pero pues la realidad es que
pues ya nosotros estamos, ¿no?, en esos tiempos de fin de raza. Como les decía, pues no es algo nuevo, es algo que ha pasado anteriormente, ¿no? Nosotros, pues, digamos que oficialmente la ciencia no conoce de razas anteriores, ¿no? Hablando de millones de años, pero sí conoce de extinciones que han habido anteriormente, y eso está muy relacionado pues con esas razas, ¿no? Es cuando llegan pues cuando vienen llegando a ese punto. En la conferencia 50 pues vamos a hablar un poquito de pues las 7 razas que tienen que albergar pues este planeta, ¿no? Y nosotros vamos por la quinta, estamos en finales de la quinta. El maestro también, por ejemplo, nos da algunos ejemplos de razas que se han degenerado. Hay razas que han sido destruidas por cataclismos, por ejemplo, ¿no? Terremotos, volcanes, ciclones y ese tipo de cosas, pero hay otras que entonces han degenerado. Ustedes pues quizás encuentren sorprendente que yo les diga que las hormigas eran una raza de hombres, ¿sí? Y cómo se degeneraron las hormigas hasta el punto de convertirse en estos seres así como tan feitos que nosotros vemos en esta imagen. Pues digamos que pues ellos en su momento, esa raza de hombres, pues tenían mucha tecnología y empezaron a hacer muchos, digámosle así, muchos experimentos, ¿no? Hormonales y así por el estilo. Y todos esos experimentos científicos que van y afectan las hormonas, pues atentan contra esos gérmenes solares que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, ahí fueron ellos degenerándose, fueron ellos pues empequeñeciendo, también pues tenían, digámosle así, esa mentalidad autoritaria, rígida, ¿no? Ustedes ven una colmena de hormigas y ustedes ven como todos van así como derechitos, trabajando toda su vida, pues es trabajar, son bastante pues materialistas, ¿no? Entonces una cosa con la otra pues los lleva ahora a ese estado en el cual se encuentran pues de insectos, ¿no? Ese proceso de degeneración. Fíjense que pues nosotros hoy en día estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos con todos esos supuestos avances científicos, nosotros estamos atentando contra esos gérmenes solares. Si ustedes ven cómo todas estas medicinas, por ejemplo, de hoy en día, terminan afectando lo que es la fertilidad, terminan afectando lo que es la virilidad. Pues hace unos días veía yo que en unos estudios se decía que los hombres pues anualmente bajaban un 1% en torno a la carga de testosterona que tenían, ¿sí? Y así por el estilo. Ustedes escuchan que como las inyecciones pues generan infertilidad, ¿no? Todos esos experimentos que se hacen pues van a eso, ¿no? A dañar, a truncar las posibilidades que nosotros tenemos para convertirnos en hombres solares. Todas esas mezclas que se están haciendo ahora, el tema de la clonación, de mezclar pues unos genes con otros genes de diferentes especies y así por el estilo. Ustedes ven en la naturaleza que hay algunos animales que se mezclan y que pasan, pues se vuelven seres estériles. Es algo totalmente antinatural que va pues en contra, va pues totalmente en contra de la vida, ¿no? Eso pues vemos que se da en la naturaleza, en algunos animales, pues imagínense algo que se haga o se esté haciendo, ¿no? Adrede específicamente para atacar esa posibilidad que nosotros tenemos de convertirnos pues en hombres solares, ¿sí? Hablando de semillas, pues también hay que saber que pues hay ciertas semillas que llegan a un estado de podredumbre tal que sería imposible para estas semillas germinar, ¿sí? Totalmente sería imposible. Y esto se da en el caso, por ejemplo, de las personas que ya están muy degeneradas, como por ejemplo los homosexuales o las personas célibes. ¿Por qué los homosexuales? Y no estamos aquí pues atacando a nadie, ¿no? Pero es algo que tenemos que saber. Porque pues ya una persona homosexual ha perdido completamente pues la polaridad, ha perdido completamente lo que es el interés en el sexo opuesto, ¿sí? Eso lo lleva a rechazar totalmente lo que es el sexo
opuesto, y obviamente dos personas del sexo opuesto pueden crear, ¿no? Entonces esto es algo antinatural que atenta contra lo que viene siendo pues la vida. Una persona ya homosexual que no sienta nada de atracción por alguien del sexo opuesto, pues obviamente no va a poder hacer este trabajo de regeneración y de creación. Y ya cuando hablamos de celibato, pues es una persona que no tiene absolutamente ningún impulso sexual, que es algo incluso que nosotros estamos viendo hoy en día, que se manifiesta mucho, ¿no? Se está volviendo cada vez más común, esas personas que son asexuales o que son pues asexuadas, ¿no? Que no tienen ningún impulso de vida, ¿no? Eso pues hay que tomarlo en cuenta. Bien, algo también pues importante que nosotros tenemos que saber, tenemos que tomar en cuenta es con respecto a las dos lunas. Nosotros ya en conferencias como la número 9 que habla de las infradimensiones, pues allí hacemos mención de esas dos lunas, ¿verdad? Hablábamos de Nahemath y hablábamos también de Lilith. La luna simboliza lo que es el ego y el sol pues viene simbolizando lo que es la conciencia, ¿no? Entonces nosotros pues ojalá y nuestro centro de gravedad estuviera allí en torno pues a lo que es el sol, ¿no? Como los planetas. Sin embargo, en este momento pues viene girando en torno a lo que es la luna, ¿no? Pues sí, internamente nosotros tenemos estas dos lunas. Nahemath viene simbolizando a ese ego o a esos defectos psicológicos que son visibles para nosotros, que nosotros fácilmente pues podemos investigar, que nosotros pues incluso podemos aceptar, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, sí, es que yo soy un poquito iracunda, o bueno, sí, yo soy un poquito celosa, o yo soy un poquito esto, un poquito de lo otro, ¿no? Esa pues viene siendo la Nahemath, esa luna visible, los defectos que uno pues puede identificar, puede ver, incluso pues acepta, ¿no? A veces hasta lo dice como con orgullo. Pero Lilith es esa luna negra y corresponde a los defectos más perversos y más pesados de nuestra psicología. Son defectos que incluso se encuentran en lo que son las infradimensiones del planeta Tierra, ¿no? Defectos pues sumamente pesados. Defectos que nosotros no aceptaríamos, no, que tenemos, que no nos queremos atrever pues a ver, ¿no? Defectos pues bastante pesados, como ese mismo del homosexualismo, ¿no? O ese mismo pues del celibato, ya cuando uno ve la perversidad que hay en ese defecto psicológico, ¿no? Esos yoes asesinos, o esos yoes violadores, o esos yoes pedófilos, o esos yoes pues incestuosos, y así por el estilo, ¿sí? Que se nos quedan pues bastante difícil a nosotros verlos. Pero hay que saber que como es adentro es afuera, ¿sí? Entonces el sol representa la conciencia, la luna representa lo que es el ego, y tenemos a la luna visible, la luna pues invisible, ¿no? Los defectos que podemos ver y esos defectos bien perversos en nuestra psicología. También pues eso pasa externamente, ¿sí? Externamente nosotros tenemos el sol, está pues esa luna que nosotros vemos todos los días, que es muy interesante pues uno ver incluso cómo pues ese movimiento lunar pues afecta a nuestra psicología. Nosotros vamos a ver cómo nuestra psicología se revoltea, como dicen en mi país, pues un poco más cuando la luna está más cerca o es pues una luna llena, ¿sí? Hablando de Nahemath. Pero hay una luna que se le conoce como Lilith, que pues viene siendo pues una especie de luna pequeña, ¿no? Que está pues un poquito más lejos, digámosle así, que los científicos todavía no han descubierto. Esa luna, cuando se acerca hacia lo que es la Tierra, pues también influye en nuestros defectos, en este caso los defectos más pesados, más grotescos que nosotros tenemos. Y es por eso que cuando esta luna se acerca, o bueno,
sí, cuando esta luna se está acercando a la Tierra, pues en esos instantes es cuando se dan los crímenes más perversos en el planeta Tierra. Cuando nosotros escuchamos a esos crímenes propios o que presentan, bueno, que se les atribuye a lo que es esa prensa como amarilla y sensacionalista, ¿no? Esos crímenes que son pues horrendos, que uno se queda pues sorprendido, que uno dice, Dios mío, por esa persona estaba endemoniado, esa persona estaba poseído cuando cometió tal o cual crimen, ¿no? Nosotros pues tenemos que ponerle cuidado a eso, porque cuando Lilith se acerca, nosotros que estamos en el conocimiento, pues obviamente también vamos a sufrir de ese influjo, ¿no? Vamos a ver cómo en esos momentos se presentan en nosotros las peores crisis, ¿sí? Y se quieren manifestar los yoes, los defectos psicológicos, pues más terribles, ¿no? Pues esas crisis nos pueden llevar a cometer errores, equivocaciones e incluso pues abandonar el conocimiento, ¿sí? Entonces la recomendación es que pues para pues esos momentos nosotros estemos en autoobservación, constante recuerdo de sí, muriendo pues en marcha a todo aquello que se está manifestando, no descuidarnos con nuestro trabajo pues de meditación reflexiva, ¿sí? Y más pues en torno a esos defectos que se nos están manifestando en esos instantes, ¿sí? Por ejemplo, pues esa luna Lilith o esa luna negra pues estuvo, digámosle así, presente en este mes, hace pues unos días más o menos, cuando pues se daba el eclipse, ¿no? Entonces muchas personas pues pasaron por esos momentos en los cuales se dieron esas grandes crisis emocionales, y bueno, es algo pues para tomarlo en cuenta, ¿sí? Por lo menos pues esta luna negra se viene presentando creo que 2 veces en el año, y pues para estos tiempos sería como la primera vez en el año. La próxima pues no recuerdo bien para cuándo sería la fecha. Bien, ahora pues vamos a hablar con respecto a cómo nosotros podemos lograr un centro de gravedad permanente hacia la autorrealización, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque pues nosotros, todos los que estamos aquí, queremos lograr ese objetivo, queremos autorrealizar a nuestro ser, ¿no? Cumplir con esa misión, con ese propósito que venimos a trazar acá. Y lo primero pues es la decisión, hacer la decisión. Nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos dispuestos a consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos a meterle la seriedad que requiere este trabajo. Nosotros recibimos el conocimiento y pues la mayoría o a la mayoría de nosotros es algo que nos gusta, es algo que nos parece bonito, que nos parece pues chévere, pero no le metemos la ficha, no hacemos el esfuerzo, no hacemos el súper esfuerzo para lograr esa meta tan trascendental que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Y pues ahí nos quedamos, años vienen y años van en el conocimiento, aprendiéndonos las conferencias, incluso pues hasta nos podemos llegar a volver instructores, y realmente no le estamos metiendo la seriedad, no le estamos metiendo la ficha al trabajo. Es como que al parecer pues no supiéramos o no termináramos de comprender también el valioso conocimiento que nosotros tenemos pues en nuestras manos, la oportunidad que a nosotros se nos ha presentado de tener este conocimiento en la forma que lo tenemos, ¿sí? Porque lo tenemos en una forma bastante clara, lo tenemos en una forma digerible. Solamente tenemos que pues ponerle la seriedad y comenzar a practicarlo, ¿sí? Es lamentable que uno pues reciba el conocimiento o se vuelva un creyente o lo desaproveche, ¿no? Y se vaya pues detrás de otros estudios pseudoesotéricos, aprender, no sé, magia verde, aprender, no sé, sobre piedras y cosas así, sobre Reiki, y pues ahí se queda uno dando vueltas hasta tanto llega ese momento final, ¿no?
y pues pierde uno la oportunidad de lograr la autorrealización íntima sobre su ser. Es algo sobre lo cual uno tiene que reflexionar, ¿no? ¿Realmente estoy yo dispuesto a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre mí mismo? Porque pues también uno toma el conocimiento y de a ratitos. Entonces, las prácticas de a ratitos me sacrifico por la humanidad, de a ratitos muero, un día sí, un día no, o un día sí en la semana y los otros no, o también pues tomamos muy de manera pues muy superflua lo que es la práctica del nacimiento, ¿sí? Y no vemos pues la urgencia en este trabajo que nosotros tenemos que realizar, ni la seriedad que tampoco tenemos que poner, ¿sí? Bien. Luego nosotros tenemos pues que identificar cuál es nuestro centro de gravedad actual y para ello lo vamos a estar haciendo de una forma muy fácil. Vamos a ver pues qué tiempo le dedicamos nosotros a pues aquellas cosas relacionadas con la personalidad, ¿sí? Qué tiempo pues dedicamos a dormir, qué tiempo dedicamos pues al trabajo, qué tiempo dedicamos al ocio, qué tiempo dedicamos a la familia. Vamos a ver cómo está dividido nuestro tiempo. Tiempo pues igual a energía, a qué cosas durante el día nosotros le estamos dedicando nuestra energía. Eso sería pues lo segundo. Y lo tercero sería que nosotros comencemos a transferir ese centro de gravedad de la personalidad a la conciencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues le vamos a quitar tiempo a las cosas de la personalidad y se lo vamos a ir dando a las cosas de la conciencia. Para pues hacer este traspaso, pues es algo que se va a ir dando paulatino, pero tenemos nosotros que ser constantes. No pensemos nosotros que, pues no sé, yo voy a empezar a tomar y hacer 3 o 4 horas de meditación reflexiva, porque pues en un principio eso se nos hace imposible, ¿no? Por la presión en la cual pues nos mete el yo, porque todavía no hemos generado esa fuerza. Entonces lo ideal es que nosotros vayamos de a poco. Yo puedo empezar con 15 minutos de meditación reflexiva, 15 minutos que se lo voy a quitar, por ejemplo, al ocio, y luego cuando ya yo sin ningún problema sostengo esos 15 minutos, pues entonces le pongo 15 minutos más y ahí tengo media hora de meditación reflexiva que pues se lo quité al ocio, ¿no? ¿Qué más le puedo quitar al ocio? Digamos que, no sé, yo tenía 3 horas de ocio, ya ahí le quité media hora con la meditación reflexiva, pues sacrificio por la humanidad. ¿Qué tiempo le voy a quitar al ocio para dedicárselo al sacrificio por la humanidad? Bueno, el hecho de ustedes en principio pues estar viendo estas conferencias, pues digámosle que pues es sacrificio por la humanidad, ¿no? Les genera pues dharma. Estas conferencias usualmente pues duran 1 hora, ¿no? Pero aparte de eso, uno se queda con lo poco, uno va evolucionando. Ya luego pues uno va incluyendo otros trabajos de sacrificio. Al ocio, pues ojalá y nosotros le quitemos absolutamente todo el tiempo, porque cuando estamos en ocio allí se manifiesta la pereza y la pereza pues es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces lo ideal es que pues el ocio no tenga cabida pues en nuestra vida. El sueño, que dormimos 10 horas o que dormimos 8 horas, ¿sí? Pues vamos a quitarle tiempo a ese sueño y vamos a meter prácticas que nos permitan despertar nuestra conciencia. A la hora de acostarnos, por ejemplo, una práctica de retrospectiva de todas las cosas que hicimos en el día para ver en cada una de ellas cuáles defectos psicológicos se manifestaron que en ese momento cuando pues se estuvieron manifestando pues no los pudimos ver, ¿no? Luego pues hacemos nuestra práctica para el desdoblamiento astral, ¿sí? Que se nos puede tomar media horita, la práctica de suprasexo si tenemos una pareja, ¿no? Que se puede tomar en un principio media hora, 1 hora o hora y media. En la mañana pues al sueño también le quitamos, nos levantamos a las 8, vamos a levantarnos por ejemplo a las 6, bueno, a las 7, ¿no? Para comenzar. Y pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a interpretar nuestros astrales y allí se nos va otra media horita, por ejemplo. Podemos también, como estamos fresquecitos en la mañana, pues hacer una práctica de meditación trascendental y ahí pues volvemos y dedicamos o le metemos media horita más, ¿no? Al trabajo también. Nosotros, por ejemplo, podemos estar
sometidos ahora mismo a trabajos que nos toman pues casi todas las horas de nuestro día hábil, ¿no? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, y nos están ahí 2 horitas entre medio, ¿no? Pero para uno llegar a las 8, entonces tiene que levantarse a las 6, porque hay que desayunar, hay que ir al baño, cambiarse y dirigirse a su trabajo. Prácticamente se nos va mucho tiempo en el trabajo. Cuando nosotros pues trabajamos en nuestro interior, el ser nos va ayudando. El ser nos va ayudando para que nosotros podamos conseguir trabajos que cada vez nos dejen más tiempo para nosotros dedicárselo a la obra, ¿sí? Que físicamente tengamos que emplear menos tiempo, menos energía, pero eso no es así porque sí, no es como que pues el ser nos va a ayudar a conseguir, no sé, un trabajo, una oportunidad, ¿no? de 3 horas, para que el restante, las otras 5 horas, pues nosotros estemos vagueando o lo tomemos para el ocio, ¿no? Uno tiene que ir demostrando obras, uno tiene que ir demostrando que ese tiempo uno lo necesita, pero es para las cosas pues del ser, para las cosas de la conciencia y así por el estilo. Esa pues es la manera en la cual uno va cambiando el centro de gravedad, ¿sí? Y nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual la personalidad solamente tenga lo que se requiere, solamente tenga lo que sea necesario. 3 horas que hay que trabajar pues al día, ¿no? Para yo pues obtener lo que necesito para subsistir, pero pues lo demás sea para nosotros trabajar sobre nosotros mismos, ¿sí? Hay que destacar que pues un buen ritmo de trabajo es por lo menos que se le invierta al trabajo interior 13 horas al día, que a uno pues le puede parecer, digámosle así, mucho, pero realmente no lo es, porque uno lo invierte en otra cosa. Uno da su energía a otras cosas que pues al fin y al cabo no nos van a llevar pues absolutamente nada, nos llevan pues a aquel momento que haya que desencarnar, y bueno, ya ustedes saben lo que pasa pues a partir de allá, ¿no? Las posibilidades que se abren, pero no nos llevan a absolutamente nada. Entonces nosotros aplicar el tiempo que requiere este trabajo, ¿sí? Para lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, pues sí, verdaderamente es un buen negocio. Entonces aquí nosotros vemos una lista de las prácticas que nosotros pues podemos ir implementando para ir cambiando ese centro de gravedad. Tenemos la práctica del suprasexo en el caso de las personas que estén casadas, la sublimación también de la energía para aquellas personas solteras, los derviches, que recuerden que es una práctica que nos ayuda pues a armonizar los 3 cerebros, ¿no? y a lograr una buena concentración para hacer otras prácticas. Y bueno, otras propiedades que vamos a estar viendo más adelante en la conferencia, creo que es la 41, la transmutación de las fuerzas cósmicas, que también se da en esa misma conferencia, que es un trabajo de sacrificio en el cual pues uno ayuda al planeta Tierra a transmutar pues energía, la mantralización de la O, que nos sirve para despertar la intuición, la muerte en marcha, ¿sí? La muerte en marcha, pues esa nos suma a nosotros horas de trabajo, porque si nosotros estamos muriendo de instante en instante, de momento a momento, ¿no? Todos esos momentos en los que uno está consciente y va matando todos esos defectos, cuando eso se suma, pues nos puede sumar 5 o 6 horas a ese trabajo o a esa cantidad de tiempo, pues al cual sería recomendable nosotros llevar, ¿no? Porque es algo que hay que hacerlo constantemente y de instante en instante. La meditación reflexiva, que pues debiéramos tener un horario diario para hacer nuestras meditaciones reflexivas, la práctica de velar y orar, que nos permite lograr una perfecta concentración y relajación, y también pues desarrollar ese músculo que es la autoobservación, práctica de meditación y koanes, que esta nos permite pues ingresar a esas dimensiones superiores de la naturaleza, la sexta, la séptima, e incluso pues ese mundo de la antimateria, ¿no? Y experimentar eso que se le conoce como el samadhi. La práctica de traslado de fondos, que pues deberíamos de hacerla todos los días, sacrificio por la humanidad, ya sea enseñando o pescando, la retrospección, la negociación en cruz,
prácticas de protección como las conjuraciones, la práctica del desdoblamiento astral, también pues está la práctica del desdoblamiento mental, ¿sí? Todas estas prácticas nos ayudan en torno a lo que es el despertar de nuestra conciencia. Y las principales, pues obviamente, es la práctica o es el desarrollo de los 3 factores, ¿no? El nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, pues, aquí pues tenemos muchas prácticas, ¿no? Que nosotros podemos comenzar a ir implementando, a ir metiendo en nuestro diario vivir y quitándole ese espacio a las cosas de la personalidad, ¿sí? Aquí pues hay una frase muy interesante, se las voy a leer, dice lo siguiente: hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Sí, hay realmente demasiadas justificaciones. Una persona le puede decir, no, es que yo no le puedo dedicar tiempo al conocimiento porque es que yo tengo que trabajar. Y es que si yo no trabajo, ¿cómo voy a mantener a la familia? Es que si yo no trabajo, ¿cómo voy a pagar los biles? Entonces me van a sacar de la casa. Es que entonces uno no puede ser fanático, ¿no? Uno tiene también que trabajar, tiene que hacer tal o cual cosa, ¿no? Y al fin y al cabo, pues nos olvidamos de lo más importante, de qué fue lo que nosotros venimos a hacer acá. Nos olvidamos incluso de que el ser nos va a proveer. Hay una frase en la Biblia que dice, buscad al reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero el ego siempre pues nos va a hacer creer, ¿no? Que nosotros pues necesitamos de esas cosas pues materiales, ¿no? Y allí nos tienen bobados dedicándole tiempo, dedicándole energía a todas esas cosas y tomando con poca seriedad, dedicando poco tiempo a las cosas de la conciencia, ¿no? Y también pues el tema de la urgencia es precisamente porque estamos a final de raza, entonces no hay mucho tiempo. A nosotros pues si nos ponemos a trabajar nos puede con seriedad, nos puede dar el tiempo para cumplir el requisito de regenerar ese cuerpo físico y el cuerpo vital, ¿no? Que es lo que se está requiriendo pues para un éxodo, ¿sí? Pero eso lo vamos a lograr si nosotros pues le metemos la ficha y le metemos la seriedad al trabajo, ¿sí? Si no pues lo damos por sentado y tomamos el conocimiento así como que por arribita.